Bueno, mi nombre es Edier Alexander Montoya Marín, estudiante del programa de Administración Pública Virtual. Actualmente estoy terminando el ciclo tecnológico de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. En mi segundo artículo, por el momento, tiene el nombre de razones que llevan a la corrupción dentro del sistema de salud colombiano. Este nombre o este tema se escogió haciendo un análisis de la situación del sistema de salud colombiano, en el cual se ha visto que la corrupción es el factor predominante en la pérdida de recursos, en la no ejecución de programas efectivos para la población y por tanto terminan en detrimento del ser humano como tal, con unos estados de salud deplorables y en algunos momentos personas que llegan a la muerte sin haber obtenido servicios de salud. El término de la corrupción es algo complicado, es básicamente hacer como un significado que se busca, que se ha encontrado, que se pueden llegar a un consenso, es aprovecharse de situaciones de poder, de cargos de poder, para beneficio privado, especialmente poder público, para beneficiarnos a nivel individual o de un grupo específico de personas. Esa definición y esa percepción se analizó a través de un libro del cual se hizo un RAE, que es de un país latinoamericano, México, se llama México, Anatomía de la Corrupción, pero presentan ellos al comparar a México, María Amparo Casar, que es la escritora, al comparar a México, nos presenta muchos parecidos dentro de Latinoamérica. Especialmente yo leía ese libro y era como si estuviera leyendo de mi propio país, leyendo de Colombia. En ese análisis y en la experiencia propia que he tenido de mi sector, que yo soy del sector salud, y también del artículo del tercer RAE, que es el de las políticas morales, sobre las políticas morales del sistema de salud, podemos definir, yo he definido algunas causas. Perdón, se me olvidaba. El objetivo que yo tengo con este artículo es que se reflexionen sobre las causas que llevan a que el sistema de salud colombiano sea víctima de la corrupción. En ese orden de ideas, yo planteo unas posibles causas. ¿Cuáles son esas posibles causas? El clientelismo, acciones político-clientelistas que facilitan el acto corrupto. ¿A qué me refiero con eso? El sistema de salud tiene algunos procesos por los cuales se eligen, en este caso voy a exponer el ejemplo de los gerentes de las empresas sociales del Estado o de los hospitales. Ese proceso tiene un proceso preciso de elección, como es que llaman la meritocracia. Entonces llaman a un concurso, de ese concurso hacen una prueba y de acuerdo a la prueba se pasa una terna a la junta directiva de la institución para que elijan el nuevo gerente. ¿Qué se presenta ahí? Que nosotros vemos que muchas personas compran esas pruebas, van y ya se saben el examen, o de algún momento a otro resultan con puntajes superiores casi que del 100%. Vivido actualmente aquí en Medellín con uno de los mejores hospitales de Antioquia, que está preocupando y es referente al Hospital General de Medellín, que pasó que están como comprobando que se compraron las pruebas para la elección de ese nuevo gerente. Esto lleva consigo que entonces también ya tienen vía libre por parte de la administración, de muchas otras, para contratar personal que muchas veces no es idóneo para las acciones. Entonces, definitivamente, el político clientelismo es una de las causas principales para que se cometa corrupción, especialmente en el sector salud. Otra de las posibles causas que se busca definir, o que es muy clara, es la educación. La educación y salud tienen una simbiosis
impresionante cuando se habla de desarrollo económico. Y hay estudios que demuestran que a mayor educación menos se valida el acto corrupto. La población colombiana es una población que en alguna medida, si bien no somos tratados como analfabetas, la calidad de la educación es algo deficiente, entonces mucha población valida el acto corrupto a tal punto de que se dice que no importa que roben, pero que hagan, cuando eso es pues totalmente indebido. Y también en ese punto de calidad de la educación hay que evaluar la realidad del profesional, porque no están lográndose, puede que se tengan conocimientos técnicos y administrativos, técnicos y científicos dentro de determinada área, pero el aspecto moral de ese profesional es algo débil. Otra de las causas es la afiliación política, que va atada también al clientelismo. Esa afiliación política o eso que yo siga a determinadas personas, incluso en grupos religiosos, se ha permitido y está demostrado que validen los actos corruptos, que validen los actos corruptos. Otra causa que es innegable es la legislación colombiana. En la normatividad existen muchos vacíos que permiten que la corrupción se haga presente. Uno de los ejemplos es la Ley 80, que solo que obliga a que hayan proponentes, como mínimo 3 proponentes, desde unos montos como aproximados, dependiendo del tipo de contrato, de 30 millones de pesos en promedio. Entonces todo el mundo va haciendo acciones o va comprando o va contratando por valores inferiores para poder asignar directamente su proponente, y allí se van yendo muchos dineros. La otra es que la norma no establece castigos como tal. Eso se ha visto mucho, el ejemplo de los nules, de muchas cosas, todo el dinero que se robaron, igual tienen una casa por cárcel, igual no se ha visto que digan que van a devolver los dineros, eso los pasan de un lado a otro y como parte sin novedad, entonces no hay un castigo que la gente que visualice que eso es indebido y es algo pues que es peligroso, más que todo cuando hablamos de recursos públicos, que son nuestros recursos. Se toma en cuenta también el referente histórico-cultural. Ha sido tan repetitivo el acto corrupto en lo público que nosotros terminamos por validarlo. Lo digo porque uno de pronto tiene una visión, pero en mi familia lo puedo decir en algunos momentos. Hay algunos que han dicho, no, lo que yo les decía ahora, es que desde que hagan que roben, no tienen por qué robar, es que son dineros públicos, es tocar dinero que es de nosotros. Entonces ahí ese referente histórico también hay que irlo cambiando y va dependiente también de la educación. Y uno, que si bien todos son muy importantes, las anteriores que yo exponía, yo creo que pesa mucho la moral. Y en varias ocasiones lo he repetido. Existen unos principios éticos, es más, están definidos en la Constitución Política de Colombia, como son la honestidad, la responsabilidad, la beneficencia, la no maleficencia. Todos estos principios incluso están atados al Sistema General de Seguridad Social, pero no son respetados como tales. Las actuaciones de los gerentes, de muchos, no solo de los gerentes de las IPS, sino de los gerentes de las empresas promotoras de salud, de las autoridades de control, como la Superintendencia Nacional de Salud, todas esas personas en busca de ese beneficio privado, particular o de un grupo específico, pasan por encima de las acciones y de la ética que debe tener al ejercer un cargo de estos. En esa moral también se ha encontrado en un estudio de Gloria Molina de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, donde establecen que hay algo que radica mucho en eso, y es que ese sistema de salud nuestro está basado en una economía de mercado neoliberal, donde se habla mucho de una eficiencia, pero una eficiencia administrativa y fiscal, y el ser humano como tal no es
no es tomado como el fin de ese sistema, sino como un medio. Entonces hay una moral de una economía de mercado que exige o que le valida a varias personas que, que pasen por encima de otros para lograr las metas propuestas. Por ejemplo, usted para escoger una EPS con los informes que hay, usted mira, le hablan de una rentabilidad y esa rentabilidad va afectando la calidad del servicio de salud porque eso se mide prácticamente lo que menos gaste usted para dar servicios de salud. Entonces ahí es donde vemos todos esos niños con cáncer que no les han llegado las órdenes y todo. Legalmente la EPS está siendo rentable porque está ganando, está obteniendo beneficio económico, pero ¿a costa de qué? Entonces me parece muy importante, creo que ahí sería uno de los puntos claves del artículo. Yo pretendo establecer pues como algunos ejemplos de esos actos de corrupción para hacer para hacer una discusión, aunque sería como ya demasiado ambicioso dentro del artículo, pero me parece importante plasmarlos. Ahora les hablaba del nombramiento de los gerentes en las instituciones prestadoras de servicios de salud, en las IPS. Es un proceso pues que no es en todas partes, pero en la mayoría uno sí ve que llegan unos sujetos que, válgame Dios, aparte que no tienen los conocimientos necesarios o los conocimientos aplicados, van solo en busca del beneficio particular y coaptan población, pues hacen una serie de cosas que uno nota inmediatamente, que es más digámoslo así en el término que no me gusta, porque es que es como agresivo, pero es por robar. Bueno, otra de las formas que me tocó verla y esa sí es brava, las alteraciones de bases de datos de los afiliados. A las EPS el Estado les paga por afiliado que tenga en la base de datos. Estos conchudos los duplican hasta 2, 3 veces una persona, les cambian un numerito a la cédula, les cambian un día a la fecha de nacimiento, les invierten el día por el mes por el día. Tienen demasiadas técnicas para lograr esto, entonces se va una cantidad de recursos impresionantes a los bolsillos de las EPS y ellos tienen forma, ya tienen sus estrategias también de sacarlos al bolsillo privado. Temas otros ejemplos muy tristes es la coacción del quehacer médico y el administrador en salud. Por ejemplo, el médico se le condiciona, no, lo que lo que escucha la gente en lo popular es que no mandan sino acetaminofén. Eso es real. Al médico le dicen, no, ¿usted por qué va a mandar esos medicamentos tan caros? Es más, lo premian al que menos medicamentos envíe o al que menos exámenes ordene. Entonces, con base en calidad de qué va a establecer un diagnóstico claro un médico. Ahí están una serie de cosas. Y al administrativo en salud, cuando lo obligan a inflar estadísticas, cuando se le obliga a cobrarle en algún momento cosas a otros usuarios que no se le realizaron. Son bastantes ahí esa coacción. Ahí pueden haber varios ejemplos para mostrar. La manipulación de los precios de los medicamentos. Ese es como dentro de salud uno de los, como la tasa del inodoro será por donde más recursos se van. Un acetaminofén, usted compra un sobre por 500 pesos en una farmacia. Eso realmente vale para ir 60 pesos. Pero un hospital se lo compra a otro por 600, 700 pesos. Imagínense. Ahí ya va valores de casi el 800% de más. Y todo eso de pastillita en pastillita se va sumando. Esos recursos son fatales, los valores de los medicamentos, para sacarse en plata para los funcionarios que intervienen en ese proceso, son bastante conocidos, es más, en algunas veces son validados, se habla de un 10%, falta ver por debajo que porque les toca, los he escuchado hablar directamente y así lo dicen, que eso les toca, pero no hay una norma que lo establezca, no hay nada que esté escrito, es simplemente la forma de apoderarse de dineros de lo público.
Otro de los casos de esa corrupción es el uso de la consulta de urgencias como medio para acceder a los servicios de salud. Como no nos dan citas, usted llama a pedir una cita y se la dan para dentro de 15, 20 días, la persona que hace se va por urgencias. ¿Qué más va a hacer? Ya el médico depende del buena gente, es decir, el médico está buena gente o mala gente, le colabora y accede a los servicios de salud a través de la urgencia. Entonces, por eso vemos que está tan colapsado ese servicio. La participación de los entes de control en el acto corrupto. Hay un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, está visible en algo que pasó en estos días que están hablando del carrusel de la contratación de salud en Antioquia, que un contralor, el contralor de Antioquia, se fue y se hizo un procedimiento estético en una institución de servicios de salud de segundo nivel a cargo de la gobernación de Antioquia, se llama el Hospital La María, y allí eso lo pasaron como otro procedimiento ante la EPS. Después dijeron que lo había pagado particular y pusieron a hacer un recibo. Dijeron que había pagado 10 millones de pesos, pero solo se encontró un recibo como por 660 mil pesos. Eso fue un bololoy. ¿Y qué ha pasado? El controlador todavía está ahí. Si no estoy mal, fue como una abdominoplastia o algo así, ¿no? El procedimiento en este momento lo olvido. Entonces son acciones corruptas que uno se asombra y no hay ningún castigo. La tercerización de los servicios. Esto es una modalidad que se adquirió que el personal administrativo no lo contrata directamente un hospital, se contrata a través de un tercero. Y allí se va una cantidad de dinero impresionante. El hospital a esa cooperativa, a esa entidad de tercero, por decir algo, por un facturador le paga 2,5 millones de pesos. El facturador como tal que presta los servicios recibe 950,000 pesos mensual. Entonces hay 1,550,000 que no se sabe qué se está haciendo. No se puede decir que es aprovisionamiento para una liquidación, para una prima, porque todo eso no se lo entrega. Por parte de digamos que de gastos administrativos, pues hay las teorías y todo, es más, la norma establece que debería ser un 8%. Imagínense en todo lo que se va de más. Entonces, esa tercerización de servicios de salud es un punto importante, es otro ejemplo que hay que colocar, que debo colocar ahí. La otra es el dilatación de los pagos de las EPS a las IPS. Como son cantidades de dinero tan grandes, son millones, cientos de millones y miles de millones, esas entidades bancarias generan unos intereses bastante llamativos. Entonces, la plática de este mes del Hospital San Vicente de Paúl, que son 1.800 millones de pesos. Ah, no, este mes no hay plata. ¿Por qué? Porque es que le van a generar casi 100 millones de pesos y los dejo ese otro mesecito allá produciendo dinero. Entonces, el hospital que se quede embalado y ahí empieza, que no le han pagado al médico, no le han pagado al facturador, el médico trata mal al usuario porque no tiene un incentivo, no tiene una calidad de vida en su ambiente laboral. Entonces, todo eso va desencadenando una cadena. Todo eso desencadena en un mal servicio, en una mala prestación de servicio. Como conclusiones, hasta el momento se pueden establecer que la moral, o sea, un comportamiento ético y bajo principios básicos de convivencia ciudadana son necesarios para la gestión del sistema de servicios de salud, para el sistema general de seguridad social en salud en Colombia. Los profesionales que se están graduando, todas estas personas que llegan a los puestos de gerencias, de subgerencias, son niveles altos y niveles medios, llegan con la ilusión de hacerse a ciertos bienes de forma más rápida, o sea, sacando dinero de sus negocios, de sus acciones, sin tomar en cuenta el beneficio de la población que van a atender. Bastante triste ese hecho porque en Antioquia los índices de percepción no son tan altos, pero si aquí uno los ve, no me quiero imaginar en otros departamentos, o yo sí me los puedo imaginar porque me tocó ver casos de en la costa, como por ejemplo Montería, donde la cosa es terrible. Aquí por lo menos se hacen los locos, allá es que se la sacan de frente y la población les valida todo eso.
No están estableciendo la dignidad humana como un fin del sistema general de salud, sino como un medio. No, la enfermedad del ser humano es usada como un negocio, no les interesa que esta persona tenga una calidad de vida, que mejore, que se pueda defender, sino que les interesa es su bolsillo. Entonces es la moral y esa moral, mm, esa dependencia o eso que nos montaron con el ejemplo, con el mercado neoliberal de una economía de mercados. Entonces es mejor el que más plata gane, más no el que mejores de servicios de salud preste, ni más eficientes los presente. Creo que eso es lo que tengo hasta el momento, profe. No sé cómo vamos a ir. Bueno, Alex, lo veo muy bien. Este veo que es el segundo artículo, ¿verdad? Sí, señor. Recuerde que el primero lo había basado en otro tema que era sobre eh, Posconflicto. acuerdos de paz. Sí. Listo. Entonces, de una vez te comento algo. De hecho, aquí ya tienes una pregunta de los compañeros también para ti, para que la resolvamos. Entonces, no sé, creo que resolvamos no sé si puedes ver el chat de la transmisión, no. Creo que no lo puedes ver. No. Bueno, dice la pregunta así, te pregunta un compañero, Wilmer Leal, dice, ¿existe algún filtro dentro del Estado para validar las bases de datos, para discernir datos duplicados? Sí existe, Esa es la pregunta. pero sí existe, pero eso le pertenece a los entes de control y como les mencionaba, los entes de control también llevan su parte. Esos mecanismos son vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y igual uno ve que siguen presentándose ahí y no hacen acción alguna. Hay veces que se pasan el afiliado para allá y para acá, se presenta, me lo digo por experiencia propia, se presentaban quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud y nunca respondían. Entonces, los filtros sí existen, pero no son lo suficientemente efectivos para que no se presente la acción corrupta. Bien, correcto. No sé si Wilmer quiere agregar algo más. Bueno, entonces te comento mientras sale alguna otra pregunta. Entonces, en este segundo artículo, estaba viendo bien la descripción de los objetivos como nosotros los habíamos puesto. Te quería comentar lo siguiente. Tú tienes unos párrafos acá en amarillo. Los párrafos en amarillo, me imagino, es porque tienes alguna duda con respecto a la normativa APA. No lo sé. Correcto, dio en el palo, porque eran muchos autores referentes a ese artículo que no sé si los debo relacionar todos. Ese es de un artículo de investigación sobre la percepción de la corrupción en Colombia. Listo. Entonces, mira lo que te voy a mostrar acá. Te voy a mostrar en línea todos los que están viendo lo pueden corregir también. En este segundo artículo, es importante, no vamos a utilizar el subtítulo objetivos para todos, no vamos a utilizar eso. Recuerden que nosotros ponemos los objetivos de forma personal, es para podernos guiar dentro de la estructura del artículo y de esa misma forma nosotros sustentamos. Entonces, en esta parte de acá abajo, que me imagino que cada uno de estos puntos está haciendo referencia a los objetivos específicos, ¿verdad que sí? Sí, esa Listo. parte enuncia las posibles causas que muestro en el Es, primero, que muestro en listo, este. Alex. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a ponerle un subtítulo. En vez de ponerle aquí una viñeta y arrancas a hablar, en vez de la viñeta vas a crear un subtítulo en negrilla y los subtítulos son estos, así como les mostraba en los videos. Recordemos que Sí, lo que sí. hacemos es volar, quitar el verbo y dejas entonces el subtítulo que se llama posibles causas que permiten que se genere y hablas. Profe, Y el siguiente, bájeme un momentico, yo le explico algo. Baje aquí la página. El subtítulo aquí realmente es donde dice causas. sí. El Ah, subtítulo es el ya. que está antes de donde empecé yo a hacer las viñetas.
Ah, Porque es que correcto, en cuanto listo. a los objetivos yo sí los veo yo porque los dejé ahí todavía y no he organizado como mucho. De hecho, de este que usted tiene ahí de pronto ahorita en la mañana hice algunas otras modificaciones, pero es porque como el cuarto, quinto y sexto tienen mucha relación en sí, entonces yo pensaba como unificarlo en uno solo. Sí, bueno, eso también se Más, puede hacer. La sugerencia, Alex, más es que porque me les está... pongas, la sugerencia es que les pongas subtítulos y no que lo dejes con viñetas. Esa es la primera sugerencia, a Ah, partir de bueno, los objetivos. Y la correcto. segunda y última sugerencia está relacionada con la bibliografía de... Recuerda que con Ah, los profe, RAEs, sacas de ahí la bibliografía. Lo mismo, espérame, yo termino acá. Lo mismo ocurriría entonces con el primer artículo que tú has elaborado. Resulta que en tu primer artículo la sugerencia viene más o menos la misma, me parece que está mucho más estructurado el primero, pero entonces a cambio de que le pongas el 1, 2, 3, 4, que le pongas subtítulos. Con eso le das una estructura más fundamentada a tu argumento. Y en la parte de aquí abajo, mira, no podemos dejar tu artículo con dos preferencias. Apóyate por favor en los RAEs, en las bibliografías de los RAEs, para que complementes esto acá. Si no tenemos un mínimo de referencias de 20 dentro del artículo, no lo podríamos poner en el libro. Yo te dejaría esas dos tareas, tanto para este como para el otro, y ya después les daré una siguiente instrucción. Hay una última pregunta que hacía Wilmer Leal, era que si existen algunos mecanismos internacionales para realizar los controles. Entonces, bueno, te dejo las dos para eso, que las resuelvas. La que te digo y la de Wilmer. bueno, la de los mecanismos internacionales, creo que me debería referir a las normas internacionales, a las NIF, más que todo en cuanto a la parte contable y financiera. Los sistemas de salud son muy particulares por cada país. De hecho, el nuestro es uno muy similar al sistema de salud chileno. No considero, o es una parte que hay que fortalecer más dentro de la investigación porque a nosotros nos dictan normas que hacer es las Naciones Unidas, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dice cuál es el que hacer y cuáles son las metas establecidas para el mejoramiento de la calidad de la salud. De hecho, ahora se está hablando mucho de los OMS, Objetivos del Milenio, que no fueron cumplidos y se están reforzando. Entonces ahí es importante que evaluación internacional como tal no evalúa resultados, sino procedimientos. Ya, perdona, Alex, que se me fue ahí el micrófono. No, bien, entonces por eso. Mira, entonces te comento lo siguiente. Bueno, si tuviéramos, de segundo aquí, de seguro ya entraríamos en debate, pero no todos están participando dentro del chat. Tu tema es muy importante y sé que los que de pronto lo escuchan de una u otra forma, después pueden estar generando bastantes inquietudes para entrar en algo mucho más serio. Entonces, mira, ¿qué tarea tenemos contigo? Este video yo lo edito y dejo una parte dentro de los semilleros donde va a llevar tu nombre, sustentación de tu artículo, para que después lo puedas bajar, rescatar y todo lo demás. Dos, los dos artículos necesito que le hagas los arreglos que ya te comenté ahora, ¿listo? Y los vamos a subir, los dos artículos, por una publicación que se llama ISU. Esa la subimos dentro de las publicaciones de los semilleros. Y posteriormente, entonces sí les sacamos solamente a ti, sino a todos los demás, sugerencias para nuestro libro. ¿Listo, Alex? Correcto. Vale. Ya después entonces te informaré cómo quedó nuestra hoja, con sello, con la, ¿cómo se llamaría? Con el soporte de la validación de lo que tú acabas de hacer para emitir un juicio, un informe para que te podamos validar esa parte dentro de los semilleros y tu opción de grado.